en la palabra en este tiempo. Vamos a empezar por poniendo la base en Hebreos 12:2 y te lo voy a leer en lo que es la nueva versión internacional. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Este versículo a mí me anima en lo personal a tener estas acciones que la palabra nos aconseja. Cada uno de nosotros, yo en mi vida, como te digo, en lo personal, he tenido muchas situaciones, muchos eventos, parte de la vida misma, donde a veces la mirada está más pendiente de lo que está sucediendo a realmente tenerla en Jesús. Como seres humanos tendemos a hacer esto, tendemos a perder la perspectiva. A veces estamos pasando una situación donde pudiera ser, por ejemplo, una enfermedad, y esa enfermedad nos tiene físicamente tan agobiados y también emocionalmente. Pensamos mucho en las posibilidades que puede resultar esa enfermedad. Y casi siempre ese resultado pues es algo como que nos trae un temor que nos hace perder nuestra estabilidad emocional y también nuestra estabilidad espiritual. Y aquí la palabra nos dice que fijemos. Siempre en la Biblia Dios nos va a estar dando consejos e instrucciones muy precisas de qué tenemos que hacer en momentos determinados de nuestra vida. Nosotros no estamos a la deriva, no estamos solos, Dios siempre está con nosotros. Él siempre está de nuestro lado, Él siempre va delante de nosotros. Conocemos mucha palabra y la repetimos cuando estamos a veces conversando con personas, queriéndoles animar o cuando le estamos aconsejando también. Pero en el momento que el ser humano, la situación ya se vuelve personal, a veces ya como que pierden sentido ciertas palabras. Y no es tan fácil para nosotros como tener esa cordura como para empezarlas a mencionar y que realmente sean con una fe genuina de creer que Dios está bajo control de todas las cosas en nuestra vida. Y por eso es importante este recordatorio que Dios nos da en Hebreos, ¿verdad? El libro de la palabra donde el tema principal es la fe, donde ahí nos recuerda el Señor que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, donde se nos menciona una gran nube de testigos que nos están observando a ti y a mí, y menciona, ¿verdad?, cada uno de ellos. Y cuando uno ve la vida de estas personas, a veces dices, válgame, o sea, ¿cómo esta persona puede estar mencionada en la palabra como un héroe de la fe? Pero es ahí donde Dios nos enseña que como seres humanos pasamos temporadas de vulnerabilidad, donde pasamos esas etapas de la vida donde pareciera que no vamos a conquistar como nosotros pensamos en un momento teórico que lo pudiéramos hacer, pero a la hora práctica, en ese día preciso donde la palabra se hace carne en nosotros, pasamos un proceso donde pareciera que no. Y por eso el Señor nos recuerda que todos esos hombres, todos esos personajes que en la palabra se menciona, que son los héroes de la fe, tuvieron esos procesos que tú y yo pasamos. Esa vulnerabilidad del ser humano que cae a veces en esas decisiones no adecuadas, en pensamientos que nos retiran del propósito que la palabra tiene para nosotros. Y por eso en Hebreos hay esta animación que Dios nos hace. Dice, fíjense, fijen la mirada en el que necesitan ponerla, no en esa enfermedad, no en esa relación que me causa tanto daño,
no en esa situación de soledad, de abandono, de falta de recursos económicos para las cosas. Dios nos dice, no fijen las miradas allí, ahí no está la respuesta. Y a veces, como te digo, y Dios lo sabe, Él nos creó, nos hizo con sus propias manos, nos diseñó de una manera especial. Él sabe que en esa humanidad, para nosotros es muy fácil desviar la mirada. Para nosotros es muy fácil mantenernos más en la preocupación que en la decisión de fe de creer que Dios está en control total al 100% siempre, que jamás ese control Él lo pierde. Y somos nosotros mismos los que a veces perdemos la bendición de ver que Dios obre a nuestro favor porque estamos un poco afanados, preocupados. Y siempre Dios dice, no, 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 o sea, no te quedes ahí, te va a pasar, eres una persona, eres un humano, que te vas a quedar, tu mirada se va a empezar a perder la objetividad, la perspectiva, pero necesitas volverla al punto real, al punto significativo y de respuesta que es Jesús. ¿Y por qué en Jesús? Porque como dice aquí en Hebreos 12:2, Él es el que inició en nosotros y el que perfecciona en nosotros la fe. Jesús es quien inició. Jesús, a través de Jesús, viene en nuestras vidas esa fe, esa confianza, esa certeza, esa seguridad. Por eso es importante no perderle el punto máximo de la perspectiva, que es Él. Porque entonces si nosotros perdemos ese punto, es cuando nosotros, la fe nuestra empieza a tambalear. La fe nuestra empieza a tener un cambio, ¿verdad? De niveles, puede ir a veces como muy intensa y otras, ay, pues yo sí creo para esta parte de mi vida, pero esto ya se me hace más difícil, entonces como creo que tengo que intervenir un poco más en esto, empezamos a planear qué debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer y no vamos al Espíritu Santo a preguntarle a Él cuál es la estrategia, cuál es la dirección, cómo es que nosotros, cuál es la instrucción real del Padre para nosotros en esa temporada de la vida. Y no te desanimes, así como yo no me desanimo, porque nos pasa a todos nos llega a pasar que pasamos estos baches de la fe, ¿verdad? A veces, pero Dios siempre está presente y Dios siempre nos encausa de nuevo y nos dice, hey, acá, aquí es el punto de la dirección, ¿verdad? Entonces imaginémonos eh, un círculo eso de las personas que envían flechas así, no sé el nombre exacto del deporte, si es que es un deporte o una disciplina de las personas que practican el arco, ¿verdad? El arco y que tienen que tener una posición precisa del brazo, tienen que tener un estiramiento preciso de la línea o no sé qué material será, ¿verdad? Lo que hace, lo que tensan ellos y la flecha, esa flecha que ellos envían, pero todo es un conjunto de situaciones que se manejan con mucha precisión y sobre todo quien marca todo eso es el círculo que se tiene al frente o el objetivo en algunos casos, ¿verdad? Si no es ese círculo que tiene un punto rojo en el centro, sino tal vez sea poner algo a la distancia y tratar de llegar a ese blanco, ¿verdad? A ese objetivo que está de una manera precisa puesta. Entonces, todo es un conjunto de acciones donde esta persona, el arquero, tiene que ponerse el arco, el brazo de determinada manera, la fuerza, la intensidad, la intención de tensar el arco y enviar esa flecha a ese punto preciso y dar al blanco. Creo que la fe para nosotros es algo similar. Es algo similar poder nosotros fijar la mirada en Jesús. Porque hay muchos
puede haber muchas cosas alrededor. Puede haber otras cosas que pudieran quererse pasar como el objetivo principal en nuestra vida, ¿verdad? A veces hasta incluso eh, relaciones entrañables o muchas situaciones que tal vez a ti en lo personal se te venga algo en la mente, porque todos somos diferentes y todos podemos desviar la mirada a puntos diferentes, ¿verdad? Pero el objetivo principal es Jesús. Pero es muy fácil para el ser humano empezar a tener el arco y empezarlo a tensar y cambiar la distancia entre un punto real de decisión hacia otro punto y enviar esa flecha hacia otra dirección. Tal vez algunas personas pudiera ser el trabajo, para otras pudiera ser el trabajo y muy puntualmente hablando sobre las capacidades y habilidades que Dios mismo nos ha dado, porque hay que recordar que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Entonces, todas las capacidades, habilidades, dones eh, que nosotros tenemos, no solamente a nivel espiritual, quisiera que rompiéramos un poquito nuestro jarro de siempre de nuestra mentalidad cuando oímos algo sobre la palabra, que creemos que siempre a veces tiene que tener solamente una connotación de impacto en el área espiritual. Pero no, o sea, la palabra está puesta por Dios para nuestras vidas con un direccionamiento total. Somos integrales, somos espíritu, alma y cuerpo. Y de las tres partes nuestras vamos a ir a dar cuentas a Dios. Entonces a veces hay que, te digo, como quebrar ese jarrito religioso que tenemos y pensar que solamente la palabra está direccionada a llevarme a una conquista en mi área espiritual. No, la palabra está guiada por Dios, dirigida por Él, inspirada por Él, para que tú y yo podamos dar el blanco en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, retomando en el ejemplo del trabajo, a veces nosotros como esas personas que hacemos que ejercemos una profesión, que somos empleados, que tenemos un oficio, que somos emprendedores, ¿verdad? Obviamente en cada área de cualquiera que sea estas que te mencioné, pues tenemos un objetivo, tenemos un propósito, tenemos metas, ¿verdad? Pero todo ello necesita ser para nosotros como hijos de Dios, si creemos en Él, necesita incluirse en todo el planteamiento de nuestra vida que tenga que ver con la palabra. Entonces yo no puedo ser Malena en una área nada más espiritual y decir, bueno, la palabra y la aplico solamente hacia mis áreas que me van a llevar a un crecimiento espiritual, sino que necesito desarrollar que esa misma palabra, ¿verdad?, traiga una conquista en mi vida a través de decisiones adecuadas en lo que es el área del alma, donde implica todo lo que yo hago, ¿verdad? Mis emociones, mis decisiones, mi trabajo, todo en lo que yo me desarrollo, mis relaciones interpersonales dentro de mi hogar, con mis amistades, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, con las personas con las que me puedo topar en la calle. O sea, no solamente tengo que tener esa mente chiquita, sino que ampliarlo, como te decía, ¿verdad? Y yo te animo en este momento a poder, eh, como te digo, a quebrar ese jarrito y poder tener una ampliación de nuestra mente, porque si no, pues entonces nos volvemos solamente personas religiosas. Y Dios jamás ha tenido ese plan en nuestra vida. Dios nunca ha planeado que tú y yo nos convirtamos, perdón, en personas religiosas, sino en personas que tengamos una relación con Dios, que esa relación con Él impacte toda nuestra área integral, ¿verdad? Toda nuestra vida en todas las áreas. Entonces, yo puedo tener una profesión y yo tengo un objetivo en esa profesión, pero yo no puedo sacar a Dios de esta ecuación. Él tiene que ser el principal, el punto principal. Y reconocerlo siempre, la palabra nos anima a reconocerlo a Él en todos nuestros caminos, absolutamente en todos nuestros caminos. Entonces, ahí en mi trabajo, ahí en mi empleo, en ese emprendimiento, en ese oficio, o del objetivo principal es el
poner la mirada en Jesús, reconocerlo en todos mis caminos, tenerlo ahí como el punto de dar al blanco, ¿verdad? Que cuando yo haga una, una acción, una decisión en base a mi trabajo, yo pueda tensar el arco y esa flecha vaya dirigida a ese punto que es Jesús. Porque entonces, si no, pues van a venir a veces incluso hasta el punto de un desempleo y yo sentirme desajustada y decir, bueno, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Te fijas cómo somos tan sensibles y tan vulnerables el ser humano en cualquier área de la vida? ¿Por qué? Porque perdemos el objetivo, perdemos el punto principal. Si soy exitoso en lo que hago, si me va bien, si soy una persona reconocida, y no te estoy hablando de un reconocimiento internacional o que todo el mundo diga, mira qué bien lo hace esta persona, sino que mi jefe incluso puede decir, mira qué bien lo hace Malena, qué bien lo hace Eric, qué bien lo hace, pon tu nombre allí, ¿verdad? Tenemos una influencia siempre en el área donde nosotros o el lugar donde nosotros nos desarrollamos. Pero llega un momento que tal vez esa opinión pueda llegar a cambiar, ¿verdad? Que tu jefe esa opinión la pueda empezar a cambiar y incluso decidir ya no tenerte como parte del equipo de trabajo. Y es ahí donde nosotros como hijos de Dios necesitamos siempre tener la mirada en Jesús, no solamente en la conclusión de ese contrato laboral, sino desde antes. Porque si nosotros desde antes practicamos tener siempre la mirada fija en Jesús, aún en el área laboral, que es el ejemplo que te estoy comentando, en el momento que suceda algo, entonces yo no voy a sentir tan fuerte, porque no necesariamente te voy a decir que no te sientas desestabilizado, pero sí vamos a poder determinar y decir, no importa, Dios tiene el control de todas las cosas. Mi mirada está puesta en Jesús. Y Él es el autor, Él me dio la fe, Él inició la fe en mí y la va a perfeccionar en este periodo donde yo he perdido mi trabajo. Y yo sé y declarar que todo está dispuesto para una mejor oportunidad en mi vida. No lo entendemos, pero es importante empezarlo a hablar con fe, con esa certeza de que algo vendrá mejor, con esa seguridad que Dios nunca pierde el control de las situaciones. Y para nosotros, esa decisión de no perder la mirada en Jesús. Te estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Cuando perdemos un trabajo, cuando pasamos por una enfermedad, igual nos sentimos igual de vulnerables, igual de sensibles, ¿verdad? Y es muy fácil para nosotros, y yo te lo digo en lo personal, es muy fácil para mí perder la mirada hacia Jesús y empezar a tener como ver las posibilidades que pueda traer cierta situación. Pero es donde nosotros tenemos la oportunidad de retomar y tomar el arco y tensarlo y poner la flecha y ver el punto de perspectiva real que debe ser Jesucristo siempre en nuestra vida. Cuando yo conocí a Jesús a los 18 años, muy prontito a los días de haber conocido al Señor Jesucristo, me dio una enfermedad en la piel. Me salieron unas manchas en los pies, unas manchas rojas, y mi papá me llevó al dermatólogo. Ya era yo grande, te mencioné, tenía 18 años, pero mi papá era como que nos acompañaba. Pues en ese momento me acompañó al doctor, íbamos con otra, no recuerdo si uno de mis hermanos o mis hermanas que también tenían ahí algo que el dermatólogo tenía que valorar. Y total que cuando llegó ya el tiempo de mi consulta, el doctor pues menciona ahí el nombre de la enfermedad, que yo la verdad no recuerdo el nombre del diagnóstico, pero sí, lo que sí recuerdo y que quedó muy, muy así grabado en mi mente es que si esas manchas iban a empezar a subir, ¿verdad? O sea, hacia las piernas y así, el dorso y todo, pero que sí me llegaban a la cara,
Textualmente este hombre dijo, no va a haber poder humano que se las quite. Y él le habló de una realidad. Él dijo ningún poder humano. Y pues nos dio una receta, mi papá compró el medicamento y yo me lo empecé a tomar. Pues en ese momento las manchas estaban a nivel de los pies, pero muy pronto empezaron a subir, ¿verdad? Empezaron a aparecer ya en las piernas y ya empezaron a subir. Y yo ya los recuerdo que los tenía a nivel de cuello, a nivel del cuello. Y ahí yo empezaba mi relación con Dios y yo le dije al Señor en ese momento, bueno, yo he escuchado que tú dices que tú hablas, ¿verdad? A través de la Biblia. Y yo quiero que hoy tú me hables a mí. Quiero que tú me hables y me digas pues qué va a pasar, porque entonces en ese momento, pues yo empecé a tener temor, a pesar de ser muy joven, como te mencioné, en esa etapa de mi vida. En la juventud uno no toma muy en cuenta muchas cosas, es un beneficio de la juventud, pero cuando sí ya llegaron al nivel del cuello, yo dije, ah, caray, y este hombre dijo que humanamente no se iba a poder hacer nada si ya llegaban a la cara. Y yo me estaba tomando el medicamento y a pesar del medicamento, las manchas seguía la enfermedad, ¿verdad? Avanzando. Y, y cuando te digo que estaba en ese momento hablando con Dios y le decía, ¿sabes qué? Yo he escuchado que tú hablas en la Biblia y pues yo quiero que tú me hables hoy. Y pues de una manera muy curiosa yo agarré mi Biblia, cerré los ojos, abrí la Biblia y así como mi dedo empecé así como cuando pasas por las hojas, por los libros, ¿verdad? Y paré en algún punto con los ojos cerrados, te comentaba, y con el dedo así pasé así como una hoja y paré el dedo en un punto, ¿verdad? Y Dios me habló en uno de los evangelios sobre los leprosos. Y yo me sentí en ese momento, no tenía lepra, pero yo me sentía como una persona leprosa. Exageré un poquito, ¿verdad? Eso me puse muy dramática. Pero era para mí muy importante ser sana. Esa era la realidad. Y total que en un momento, ¿verdad? Que leí ese pasaje, vino fe a mi vida. El autor de la fe empezó a obrar en mi corazón. Y yo le creí a Dios. Yo le creí a Dios por mi milagro. Y a partir de ese momento puse la mirada en Jesús. Y yo recuerdo que yo dije, yo no sé cuándo va a suceder, no sé cómo va a suceder, pero yo estoy segura que tú me has sanado. Y hubo un proceso donde inició la fe y Dios la perfeccionó y fui sana. Yo jamás he recordado cuánto tiempo pasó entre ese impacto de la palabra, donde yo puse mi mirada en Jesús, a cuando ya no tenía yo manchas. No lo recuerdo, pero sí te puedo decir que fue rápido, muy rápido. No sé cuántos días pasaron, porque no lo recuerdo, pero sí sé que fue muy rápido. Entonces, yo sí sé que cuando nosotros dejamos de poner la mirada y tensar nuestro arco hacia otro punto que no es Jesús, nosotros vamos a tener el beneficio. Y eso es muy importante, que fijemos la mirada en Jesús. Porque te recuerdo, aquí dice la palabra en esta nueva versión internacional, en Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y sobre esto voy a hablar un poquito más adelante, porque te quiero comentar ya no un ejemplo personal, sino algo que también cuando yo lo leo en la Biblia y lo medito y siempre que hay la oportunidad de meditar en este evento de la vida de Pedro e incluso del resto de los discípulos, siempre me impacta mucho.
Siempre me muestra el corazón de Dios y me muestra el corazón de Jesús. Y porque a veces los seres humanos somos demasiado drásticos en pensar que si esa mirada nosotros la perdemos por un instante de Dios, Dios se va a ofender o Dios nos va a descartar y Dios nos va a decir, no, pues perdiste tu oportunidad. Yo te hablé hace unos instantes del beneficio de tener la mirada puesta en el blanco, fija en Jesús. Pero podemos tener, y lo hemos pasado, y lo podemos seguir pasando, que llega un momento que esa mirada se desvía, que esa mirada se desvía hacia las circunstancias que estamos viviendo. Y ver el corazón del Padre cómo no nos desecha. Y es lo que me impacta de este evento que pasó Pedro en su vida, ¿verdad? Y que creo que todos en algún momento lo hemos escuchado y, y a veces somos tan críticos que decimos, ay, este Pedro, qué tremendo, ¿cómo es posible que no le creyó a Dios? ¿Y cómo es posible que se hundió, ¿verdad? Y pues yo en mi vida muchas veces he cambiado de nombre y me he llegado a llamar Pedro o Petra, ¿verdad? Que es el femenino del nombre, y me he llegado a llamar así, ¿verdad? Porque he quitado la mirada de Jesús. Pero fíjate este milagro tan poderoso, ¿verdad? Habían pasado unos sucesos ya de experiencias en ese día con Jesús, ¿verdad? Los discípulos, y ya habían vivido varias cosas poderosas ahí, ¿verdad? Pero dice puntualmente, aquí te lo leo en Mateo 14, en el versículo 22, nuevamente la nueva versión internacional. Y dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo, él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Entonces imagínate, estaban los discípulos en la barca. Jesús físicamente no estaba ahí con ellos, ¿verdad? Había olas ahí, en ellos estaban, la barca estaba siendo zarandeada por las olas porque el viento era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el lago, quedaron aterrados porque no lo reconocieron, porque fíjate la expresión posterior, dice, ellos gritaban los discípulos, es un fantasma, gritaron de miedo, todos, no nomás Pedro, ¿verdad? Entonces, imagínate, ahí estás tú eres parte de sus discípulos o esa persona que estás en esa barca, hay una situación de la vida donde tu barca empieza a zarandearse, y de repente aparece Jesús, pero tú no lo reconoces. Nosotros no reconocemos a Jesús. Y a veces nos pasa. Jesús empieza a venir a nuestras vidas de determinada manera y como no es la convencional, no lo reconocemos. Y pensamos que no es Él el que viene hacia nosotros. Qué tremendo, ¿no? Lo habías visto de esta manera. Porque es muy fácil, perdón, como te digo, criticar a los discípulos, de decir, válgame Dios, pero cómo no lo reconocieron, pues si ya tenían ya tiempo caminando con él, vivían con él, comían con él, o sea, tenían una relación físicamente muy cercana, cómo no lo reconocían. Pero pues acuérdate, era en la madrugada. Y a veces nosotros tenemos esos tiempos de madrugada, esos tiempos, y no de la madrugada del día, ¿no? Esos tiempos donde, eh, como dice mi esposo, no es ni de noche, ni no es ni de día, ¿no? Donde no puedes, la vista no puede terminar tan claramente qué es lo que tenemos por delante. Y a veces eso nos pasa en la vida. Hay cosas que zarandean nuestra barca, viene Jesús
y que como no está tan claro, no determinamos qué es Él y hasta la podemos confundir y decir, no, esto no proviene de Dios, ¿verdad? Ese no es donde yo debo de tener la mirada fija. Ese no es Jesús. Y empezaron a gritar, es un fantasma, gritaron de miedo. Estaban aterrados los discípulos por lo que estaban pasando. ¿Te han pasado temporadas de la vida que te aterres? Yo sí. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y fíjate, visiblemente no lo reconocieron, audiblemente no lo reconocieron, porque si no, Pedro no hubiera dicho esto. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti. Entonces, y vamos a parar un poquito aquí. Acuérdate, el tema es, fijemos la mirada en Jesús. Y aquí está un ejemplo súper claro de la vida de los discípulos, en el cual nosotros, como te decía hace un momento, nos podemos poner también, ¿no? Está una situación de la vida, los vientos no son contrarios, nos zarandean el barco, ¿verdad? La barca. Vemos a Jesús venir y no lo reconocemos. No podemos fijar la vista en Él porque no lo reconocemos, porque nuestra mirada está no óptima, nublada. Y además tampoco reconocemos la voz, ¿verdad? Tampoco. Él nos dice, cálmense, soy yo, no tengas miedo. Y ni por vista ni por oído le reconocemos, pero sí le decimos como Pedro, Señor, si eres tú, dime, ¿verdad? Que haga esto. En este caso, Pedro le dice, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le contesta, ven. Pedro baja de la barca y camina sobre el agua en dirección a Jesús, ¿verdad? Ahí decimos, no, wow, Pedro, ¿verdad? Qué bárbaro. Ahí es donde decimos también nosotros cuando estamos en algo, ¿verdad? Que no lo vimos, no lo reconocimos en vista, no lo reconocimos en oído, pero pues le decimos, a ver, dame como una señal y dime ven, ¿verdad? Y ya vamos y ya empezamos a caminar en ese inicio de la fe, ¿verdad? Y dice, Pedro bajó de la barca y caminó hacia el agua en dirección a Jesús. Pero, fíjate, ay, estos peros de la palabra, ¿verdad? Dice, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Híjole, y ahí se nos cayó Pedro, ¿verdad? Decimos nosotros, y te admiraba Pedro, pero ahí perdiste la perspectiva, te volvió a dar miedo, ¿sí? Volviste a sentir el viento y te hundiste. Nos ha pasado. Empezamos iniciando en la fe, y pero vienen cosas contrarias. De nuevo empezamos a sentir ese viento y empezamos a sentir temor y nuestra fe mengua, nuestra fe disminuye, ¿verdad? Y nos comenzamos a hundir. Híjole, perdimos la oportunidad. No, no la perdimos. Porque aquí hay otra actitud que Pedro tomó y fue pedir ayuda. Entonces gritó, Pedro gritó, Señor, sálvame. Y aquí es donde a mí el corazón se me hace así, apretadito, en el 31. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Ah, pero a mí qué importa que me hubiera regañado. A mí donde el corazón se me hace bolitas de amor es cuando dice, enseguida Jesús le tendió la mano y lo sujetó. El autor de la fe está ahí siempre para que aunque nosotros en ese proceso que estemos pasando, de esa barca que el viento la estará zarandeando, donde no reconozco a Jesús cuando viene, ni a través de la vista, porque lo que estoy viendo no se parece a Él, ni tampoco reconozco su voz,
pero le pido que me haga una señal, que me diga una instrucción, y Él me la da. Pero a mitad de camino, cuando ya estoy caminando sobre esa situación, donde ya estoy caminando sobre las aguas, y vuelve el viento a venir, viene otra vez la situación a tomar como fuerza, a empeorarse. Entonces mi fe empieza a cambiar, pierdo la perspectiva, mi arco se voltea hacia otro punto que no es Jesús y me empiezo a hundir. Pero hoy tengo la oportunidad como la tuvo Pedro y la tienes tú y la has tenido y te has beneficiado de ella como yo también, como lo hizo Pedro y le clamamos y le decíamos y le decimos, Señor, sálvame. Y Jesús enseguida, sin perder tiempo, Él jamás te va a dejar ahogarte. Él jamás me va a dejar ahogarme. No va a decir, perdiste tu oportunidad. Venías bien, venías caminando sobre el agua. Tu fe te estaba llamando a la conquista, pero pobre de ti, te volviste a sentir el viento y te hundiste, ya no hay oportunidad para ti. Pero la oportunidad es volver la mirada. Fijemos la mirada en Jesús y clamemos a Él y digamos, ayúdame, ayúdame. Y enseguida, en el instante, Jesús va a tendernos la mano y nos va a sujetar, pero también nos va a enseñar, ¿verdad? Y nos va a decir, mujer de poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Ahí es donde va a perfeccionar la fe. No es un regaño de decir, ay, no, pues no, ay, qué bárbaro, pues ¿cómo le hago contigo? No, ahí va a perfeccionar la fe porque cuando a mí me suceda otra cosa en la vida, voy a recordar esta experiencia y voy a decir, jamás Jesús va a dejar que yo me ahogue. Me podré hundir, pero no me voy a ahogar. Ahí está la mano salvadora de Jesús siempre para sujetarme. Y además de sujetarme, fíjate, yo ahí esta parte como que mi imaginación vuela un poco, ¿verdad? En el 32 cuando dice, cuando subieron a la barca se calmó el viento. Y ahí en este lapso de estos dos versículos, ¿verdad? Del 31 al 32, donde Jesús le termina diciendo, ¿por qué dudaste? Y entre cuando dice el 32, cuando subieron a la barca, digo, ¿cuántos pasos hubo? ¿Cuántos pasos hubo entre, o sea, sobre el agua? No sé si me doy a entender bien. O sea, mi imaginación, o sea, la mía, la de Malena, dice, ok, estaba Jesús sobre el agua, Pedro también estaba caminando sobre el agua, llega un momento que se hunde, Jesús lo saca, ¿verdad?, del agua y llegan los dos. Pero ¿cómo llegan? Los, o sea, los dos van caminando, es una posibilidad y gloriosa. Pero donde otra vez se me vuelve el corazón a apretar es que digo, otra posibilidad es de que Jesús lo cargó. No lo dice la palabra, es mi imaginación. Para mí hay dos posibilidades. Pedro tuvo la oportunidad de seguir caminando sobre el agua junto con Jesús o Jesús lo cargó. Y las dos nos muestra el poder de Dios en su amor hacia nosotros, en su amor infinito, que nunca nos desecha, que nunca nos abandona, que jamás nos va a dejar de lado, que jamás nos va a descartar, sino que siempre nos va a rescatar y a salvar. Entonces, Pedro regresó junto a Jesús, o caminando sobre el agua, o porque Jesús lo cargó. Pero algo contundente es que no lo desechó por ese instante que dejó de tener la mirada fija en Jesús. Pero ves que Pedro inmediatamente retomó el punto real de donde tenemos que tener la mirada. Fijemos la mirada en Jesús. Y ya para terminar, vamos a meditar un poquito, ¿verdad? Que tiene relación con esto último que te dije. En esta parte final del versículo de Hebreos 12, 22. Y te lo leo de nuevo todo.
Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado en la derecha del trono de Dios. Jesús no perdió tampoco la perspectiva. La perspectiva de Jesús es que aunque la cruz era un lugar de vergüenza, él menospreció esa vergüenza que él iba a pasar en la cruz. Él menospreció, le quitó valor a la vergüenza de ir a la muerte más, pues más indigna, si se le puede llamar así, que en ese momento de la historia se podía tener, porque ese tipo de muerte era otorgado a criminales que, o sea, criminales, digamos, o sea, que no tenían, o sea, malos, ¿no? Entonces, era lo peor que le podía, era el mayor castigo que podían recibir, morir en la cruz. Entonces, Jesús menospreció esa vergüenza de ser y llevado a la cruz comparado con ese tipo de criminales, ¿no? Y soportó la cruz, pero por tener la mirada fija en Dios y en lo que significaba poder, el ser el sacrificio en esa cruz. ¿Sí? Porque ahí se llevó el sacrificio vivo y eterno que nos hace a ti y a mí disfrutar que Él sea el autor y el consumador de nuestra fe. Y Él ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pero dice aquí, dice, puso el gozo en lo que le esperaba. Entonces, Jesús pudo pasar ese proceso de la vida, porque sabía que el gozo que estaba por delante de él era poder regalarnos a ti y a mí el milagro de la salvación, el milagro de poder ser rescatados y salvados por él y poder estar disfrutando ahorita una relación y una vida eterna con él, que nosotros podamos disfrutar esa relación con él, con el Padre y con el Espíritu Santo. Y Jesús en este instante está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, ese gozo de poder salvarnos, ese gozo de poder liberarnos, sanarnos por eternamente, rescatarnos, dado vida eterna, fue lo que propició que Jesús menospreciara la vergüenza de la cruz. Tenía un objetivo preciso. Tensó el arco hacia ese objetivo y no lo perdió. Entonces, yo te animo y me animo a fijar nuestra mirada en Jesús, que es el que ha iniciado y que es el quien perfecciona nuestra fe en esos procesos de la vida. Y si tú en este momento aún no tienes una relación con Jesús, aún no le has reconocido como ese Salvador, como ese milagro de la salvación que Él vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros y rescatarnos. Yo te invito a que le abras tu corazón a Jesús y empieces a tener una relación personal con Él. Una relación sencilla, sincera, cercana, porque el Padre, eso es lo que nos ha dado a través del rescate de Jesús por nosotros, a través de su sacrificio en la cruz. Muchas bendiciones.